con Dios. Estamos con Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿En quién se ha manifestado el brazo del Señor? Crecerá ante él como un renuevo, como raíz en tierra seca. No tendrá una apariencia atractiva ni una hermosura impresionante. Lo veremos, pero sin atractivo alguno, para que más lo deseemos. Será despreciado, desechado por la humanidad entera. Será el hombre más sufrido, el más experimentado en el sufrimiento, y nosotros no le daremos la cara. Será menospreciado, no lo apreciaremos. Con todo, Él llevará sobre sí nuestros males y sufrirá nuestros dolores, mientras nosotros creeremos que Dios lo ha azotado, lo ha herido y humillado. Pero Él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz y por su llaga seremos sanados. Todos perderemos el rumbo como ovejas y cada uno tomará su propio camino, pero el Señor descargará sobre él todo el peso de nuestros pecados. Se verá angustiado y afligido, pero jamás emitirá una queja. Será llevado al matadero como un cordero y como oveja delante de sus trasquiladores. Se callará y no abrirá su boca. Sufrirá la cárcel, el juicio y la muerte. ¿Y quién entonces contará su historia? Sí, él será arrancado por el completo de este mundo de los vivientes y morirá por el pecado de mi pueblo. Se le dará sepultura con los impíos. Morirá en compañía de malhechores, a pesar de que nunca hizo violencia a nadie, ni jamás profirió una sola mentira. Pero al Señor le pareció bien quebrantarlo y hacerlo padecer. Cuando se haya presentado a sí mismo como ofrenda para la expiación de pecado, verá a su descendencia. Tendrá una larga vida y por medio de él será prosperada la voluntad del Señor. Verá el fruto de su propia aflicción y se dará por satisfecho. Mi siervo justo justificará a muchos por medio de su conocimiento y él mismo llevará las iniquidades de ellos. Por eso yo le daré parte con los grandes y él repartirá despojos con los fuertes, porque él derramará su vida hasta la muerte y será contado entre los pecadores. Llevará sobre sí mismo el pecado de muchos y orará en favor de los pecadores. Wow, este pasaje es maravilloso y nos recuerda el gran amor de Dios. Nosotros leemos regularmente Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, pero cuando vemos este pasaje nos está hablando del castigo que nosotros deberíamos haber sufrido, de los pecadores que somos. Sin embargo, también nos habla cómo el Mesías, cómo el Salvador viene y dice, no lo van a pagar ustedes, lo pago yo pago por su libertad, y él entrega su vida y él se entregó para salvarnos y lo hizo por amor. No sé si a ustedes les provoca algo en el corazón el hecho de decir, yo merezco la muerte, pero él me dice, te amo y pago por ti. No sé si les provoca algo. Yo mientras leía el pasaje me conmovía mucho el hecho de saber que no lo merezco. Es que es realmente asombroso porque aquí justamente en el 6 decía que todos perderemos el rumbo como ovejas y cada uno tomará su propio camino y en algún momento, y creo que en diferentes momentos de la vida, yo he sido esa oveja que se pierde y no solo una vez, no solo dos veces, sino que constantemente, pero Él decide encontrarme siempre. Si usted ocupa alguna aplicación de ubicación como Waze, por ejemplo, seguramente cuando está más perdido es cuando más la necesita. Y muchas veces nosotros tendemos a ser tan orgullosos que decimos, no, yo ya sé por dónde voy, sí, yo sé mi camino, yo sé qué hacer. Y no queremos aceptar a Jesús. Cuando yo estaba empezando a manejar, hace 3 años apenas, que compré por primera vez mi carro. Y recuerdo que mi esposo, todavía no nos habíamos casado, y me dijo, te acompaño, pero íbamos a la zona 5, donde yo vivo. Saludos a la zona 5, saludos a la chácara. Y bueno, íbamos para la zona 5 y yo le digo, pero ¿sabes qué? Yo me sé un mejor camino, un camino más rápido. Okay. Yo estaba aprendiendo a manejar, ustedes. Él venía atrás de mí en su carro. Yo te guío, porque yo me conozco otras rutas, las rutas del bus rojo, porque era en el bus que yo andaba. Entonces, yo me las creía que me las podía y apenas estaba aprendiendo a manejar. Y ustedes, cuando de pronto me meto a un callejón, solo veo el luzazo de un carro en mi rostro y escucho el bocinazo inmediato. Voy contra la vía. Me metí a un callejón en zona 5, contra la vía totalmente, y acto seguido escucho un bocinazo atrás mía, mi esposo.
estás contra la vida. Y el de enfrente también, que me dijo un par de palabras. Y yo, qué imprudente por querer llevármelas, de que me las sé, de que me conozco mi zona. Y así nos pasa muchas veces en la vida espiritual y en la vida en general. Creemos que no estamos perdidos, que las sabemos todas y no dejamos que Jesús nos guíe. Y Jesús, si mi esposo me fue a traer a un callejón de la zona 5 donde iba contra la vida, Jesús, no hay lugar donde nos perdamos que no nos pueda ir a traer. Qué hermoso. Gracias. Y sabes que en esa misma analogía también me ponía a pensar, ¿cuándo te das cuenta que estás perdido? O sea, al principio que estás entrando a un lugar decías, no, como que esto no me suena familiar o no me parece familiar. Y sigues, y sigues. ¿Cuándo te das cuenta que estás perdido? Te das cuenta que estás perdido hasta que estás bien perdido. O sea, no es al principio, tienes la sospecha, pero continúas y continúas. Yo no sé cómo te sientes en este momento de la vida, pero me impresiona mucho este verso 3 que dice, no lo apreciamos, damos la espalda, no nos importa. El conocedor del dolor más profundo. Y podemos ser ajenos, ¿verdad? A ese sacrificio y decir, bueno, la verdad es que no me importa, ¿verdad? Pero tal vez estás en ese momentito diciendo, tal vez sí, puede ser que me he desviado un poco, puede ser que me he desviado mucho, puede ser de que esté totalmente perdido. Historias de esas, ¿verdad? Que cuántas veces nosotros nos hemos perdido, ¿verdad? Y no nos hemos dado cuenta hasta pasadas 1 hora después y después tenemos que regresar. ¿Cuál es el costo de eso? Y me encanta también fueron nuestras debilidades las que Él cargó, fueron nuestros dolores los que Jesús llevó, ¿verdad? Y no lo apreciamos. Debemos de hacer una pausa y decir, Dios, de verdad, gracias por todo eso que tú llevaste por mí. O sea, yo soy merecedor de esto. Sin embargo, tú cargaste esto por mí. Entonces, hagamos una pausa. Yo creo que empezando la semana es una buena oportunidad, Huguito. Definitivamente como que vemos el Evangelio en este capítulo, ¿verdad? Parte de lo que nosotros creemos y la razón por la que buscamos agradar al Señor y buscarle es esa. De hecho, nosotros entendemos que Dios es santo, que Dios estamos alto, pero de otra manera también nos vemos a nosotros mismos y creo que todos podemos llegar a la conclusión de que no estamos en el mismo estándar, ¿verdad? Independientemente de cada quien sus propias batallas o que alguien se sienta, no sé, si ponemos a Dios en el 100, alguien dirá yo soy 70 y otro dirá yo soy 40. Pero nadie va a decir, tal vez alguien dirá soy 90, ¿verdad? Pero de todos modos le falta, ¿verdad? Creo que nos quedamos cortos, algunos más, otros menos, pero el saber que Dios propone esta solución nos da esperanza a todos, ¿verdad? De que todos podemos alcanzar. El herido fue por mis pecados, molido por mis rebeliones y creo que cuando tenemos conciencia de que nosotros fallamos y que nos quedamos cortos ante el estándar de Dios, es que nos damos cuenta que necesitamos a Jesús. Si alguien no cree en Dios o si alguien no se da cuenta de lo corto que se queda, pues el Evangelio todavía no es una opción porque no lo está buscando. Pero creo que para los que hemos buscado a Jesús es porque reconocemos que necesitamos de la salvación, ¿verdad? Que nos quedamos cortos en el estándar. Y este es el texto, ¿verdad? Sobre él vino el castigo de nuestra paz. Yo pienso que esa es una invitación que siempre debe estar pendiente. Si tú quieres esa paz, la puedes encontrar en Jesús. No para que uno diga, ya no soy responsable de mis errores, sino para decir, yo voy a trabajar sabiendo que alguien me pagó, que alguien me puede ayudar, que yo puedo hacer lo mejor posible, pero sabiendo que lo que me falta, Él lo va a completar. Esa sería la manera que yo lo miro. Este es el Evangelio. Sumamente interesante. Tomando un poquito de lo que estamos conversando en la mesa, por ahí hay un dicho popular que dice que hombre que se respeta no reconoce que se perdió si no lo intentó por lo menos hora y media, ¿verdad? Y va un poquito con el ego del ser humano, ¿verdad? El hecho de decir, no, yo no estoy perdido, yo no estoy tan mal. No solo estoy mal. conociendo. Solo estoy tratando, sí me recuerdo. Y un poco en la línea de lo que decías, ¿verdad? Uno dice, no, yo estoy en 70.
Pero lo que debemos ser honestos es que sin Jesús todos estamos en cero, estamos perdidos, ¿verdad? O sea, no hay un porcentaje, yo no estoy tan mal. Sin Jesús todos estamos perdidos y necesitamos reconocerlo. Y el pasaje habla de la universalidad del pecado. Todos somos pecadores, no importa que hayamos nacido en una familia cristiana, no importa cuánto tiempo tengamos de estar de repente congregándonos. Si Jesús no está allí, somos pecadores, pero también nos habla de la expiación, del pago del pecado a través de Jesucristo y del gran amor de Dios. Y nosotros necesitamos reconocerlo. Y en el verso 7 me encanta porque habla un poco en la línea de lo que estamos hablando. Dice que Él fue obediente hasta la muerte como un cordero en silencio. Y yo les decía lo que mencionaban el viernes, el discurso y el silencio expresado de manera apropiada son señales de madurez. Y el Señor, siendo el creador de todo, ¿verdad? Y Él pudo haber dicho, basta y hablar lo que sus palabras poderosas podían decir. Él decidió guardar silencio porque era lo que era correcto en el momento, era la forma de transmitir el amor. Por amor a nosotros. Por amor a nosotros. Por amor a nosotros. Ese es el mensaje que el sacrificio que el Señor hizo y que aquí se presenta de esta manera es por amor a ti y por amor a mí, que lo necesitábamos. Y yo pienso que es una de las cosas que podemos aprender a reconocer que estamos perdidos, como dijo Ana, pero no en el tráfico, sino que estamos perdidos sin el Señor, ¿verdad? Necesitamos a Él. Y no solamente es para la eternidad, es para todo lo que hacemos aquí, para lo que hacemos en el día a día. Así es. Y sabes, el verso 11 que leímos también me gusta cuando dice soldado victorioso, lo dice en otra versión. Soldado victorioso. Verá el fruto de su propia aflicción y se dará por satisfecho. Un siervo justo justificará a muchos por medio de su conocimiento y él mismo llevará las iniquidades de ellos. Soldado victorioso. Aferrémonos a ese soldado victorioso que ya peleó esa batalla por nosotros y sufrió todo lo que nosotros merecíamos, pero no seamos... ¿cuál será la palabra? Indiferentes a ese sacrificio y sí, examinémonos y siempre reconozcamos que hay una distancia a la cual yo estoy separado de esa vida que Dios me tiene para mí, una vida absolutamente llena de bendición y de plenitud que viene de esa relación con el Señor, esa plenitud que tiene de tener un acercamiento con tu Creador en una conversación. Dios, qué hermosa mañana, qué rico frío, amaneció un poquito tarde, una noche de calor aquí en la ciudad capital de Guatemala, pero hermosísimo, gracias, te bendigo y aquí está todo lo que tengo que hacer en esta semana. Y tener esa conversación accesible delante de Dios por medio de su sacrificio es lo que te estamos proponiendo en esta mañana. Lindo. No hay nadie que esté tan perdido que Jesús no lo pueda encontrar. No hay nadie que esté en un problema tan grande de pronto y tú nos estás escuchando por primera vez. O dices, ay, pero apenas estoy en mis 20s, o sea, tengo tanta vida por delante. Yo lo sé, así decimos, pero en realidad no hay nada mejor que la vida eterna con Jesús. Pero sí hay algo que te pudiera decir que es muy, muy bueno, la vida terrenal con Jesús. Esa es tan necesaria, tan primordial. Así que hoy queremos invitarte justamente a eso, a que puedas conocer a Jesús como tu amigo, a Jesús como tu guía, a Jesús como quien te acompañe por el resto de tu vida en esta tierra, pero también en una vida eterna. Y aquí hay una pregunta interesante que necesito hacerte. ¿Es Jesús el Señor de tu vida hoy? ¿Es Jesús el que está hoy gobernando tu vida? ¿Te sientes perdonado de tus pecados, libre de tus pecados, libre de condenación? Si dices no estoy seguro o si eres honesto y dices no, la verdad es que no, queremos invitarte a que oremos juntos en esta mañana. Ana. Así es, y te invito a que reflexionemos y oremos, nos presentemos delante del Señor. Amado Dios, gracias por las oportunidades que tú me presentas hoy, Señor, y una oportunidad de volver a ti. Soy diseño tuyo, Señor, y reconozco que fuiste golpeado para que yo estuviera en paz. Fuiste presentado a ti mismo como una ofrenda por mi pecado, por mi paz. Anhelo esa paz. Y Señor, reconocemos que solitos no podemos, con mis fuerzas no puedo, pero a través tuyo sí puedo, Señor. Y me revisto de ti. Reconozco mi lejanía y reconozco mi pecado y me visto de ti, Señor. Te recibo como mi Señor y Salvador y te presento, Señor, todas mis aflicciones. Y eres un soldado victorioso. Y yo quiero pelear esta batalla, Señor, con el soldado victorioso. Y aquí te presento mi vida. En el nombre de Jesús oramos. Y bendecimos tu semana. En el nombre de Jesús, esta será una semana gloriosa. Eso es lo que declaramos para ti.
Excelente. Y si tú has orado eso, sería bueno que lo comentaras con alguien, así como los comentarios que ya nos están viniendo. Y quiero saludar a Arturo Bejarano, que dice que antes lo definía la palabra sin esperanza, pero que ahora que conoce al Señor es la fe de que Él siempre está con él. Así que te invitamos a que tú también compartas con nosotros una palabra que te defina antes de conocer a Cristo, pero tal vez más importante, una que te defina después de conocerlo. ¿Cuál sería y cuál es el cambio que tú has tenido? Como siempre, te puedes comunicar con nosotros en el WhatsApp más 502 30 43 88 88, y hoy vamos a estar también dando un pase para la cumbre más fuerte, la cumbre de hombres, que vamos a tener muy pronto, y también una Biblia para aquellos que se comuniquen con nosotros, bueno, alguno de los que se comuniquen con nosotros, ¿verdad? Así que estamos esperando también tus comentarios como el de Arturo. Y de repente alguien dice, pero si es cumbre de hombres y es mujer, ya, entonces no participo. Gánesela y se la regala al esposo. Eso. Y envía a su hijo para que se venga a la cumbre más fuertes, que va a estar increíble. ¿De qué estás hecho cuando estás hablando? Eso es lo que estamos conversando hoy, y tenemos esta pregunta, y yo quiero invitarlos a ustedes a que empecemos a analizar qué palabras nos definían antes de Cristo y qué palabras nos definen antes de Cristo. Y es un proceso de análisis, ¿verdad? Sí, porque autoanálisis. no se trata de responder rápido. Yo, mientras pensaba en esto, encontré mis palabras. A ver. Y la palabra que me Cuéntanos. definía antes de Cristo es vacío. La verdad es que estaba vacío. Y cuando llego a Cristo encontré propósito. Creo que es la palabra que me define después de Cristo. Vacío y propósito. Qué bonito. Y propósito. Qué bonito. Yo estaba pensando, también meditando en esta pregunta, y creo que antes de Cristo, rebelde; después de Cristo, con causa. Siempre Es show, rebelde, es ¿verdad? show, pero siempre es show, pero no tan show. Bueno, en realidad creo que dos palabras que me definen. Antes de Cristo yo era bien ruda, ustedes. No sé si ustedes me imaginan a mí siendo ruda, No. pero muy ruda. Y después de Cristo, ahora tiendo a ser muy dulce, y me gusta, me lo disfruto ser dulce con las personas. Pero antes de Cristo era muy ruda porque yo me venía creyendo el mensaje de la que es dulce es débil. Ok. Quien muestra cariño es débil. Esas chicas que lloran son débiles. Y entonces yo no dejaba que la dulzura del Señor se expresara en mi corazón, porque para mí eso No te era... imagino, fíjate. Sí, no. No, El tampoco. Señor ha hecho un buen trabajo. Sí, esas son mis palabras. Ya conoció a Cristo y su vida ha sido transformada. Y al regresar vamos a conocer más de Huguito y más de Aner. No se lo pierda al volver. Vamos a una breve pausa y regresamos con más de su programa Vaya con Dios. Dios nos dio el don de hablar para reflejar su verdad. Es hora de comunicar con intención para transformar y edificar con el poder de las palabras. Y lo que vamos a comenzar aquí leyendo es el modelo de Santiago de 3 pasos. Esta parte de la lectura pues es gracias a Sinclair B. Ferguson, y continuamos ahora sí con la lectura. Para continuar nuestro estudio sobre la importancia de las palabras que el libro de Santiago nos ofrece en cuanto al uso de nuestra lengua, quiero compartirte que, como es bien sabido en sus primeros tiempos como reformador, Martín Lutero pensó que el libro de Santiago era una epístola llena de insignificancias, y lo escribió de esta forma. En resumen, el Evangelio y la primera epístola de San Juan, las epístolas de Pablo, sobre todo aquellas a los Romanos, Gálatas y Efesios, y la primera epístola de Pedro, son los libros que nos muestran a Jesús. Ellos enseñan todo lo que usted tiene que saber para su salvación, incluso si nunca pudiera ver u oír cualquier otro libro o enseñanza. En comparación con estos, la epístola de San Santiago es una epístola llena de insignificancias porque no contiene nada evangélico, puso. Más tarde, él cambiaría de opinión, porque lo cierto es que la instrucción de Santiago no puede ser correctamente interpretada sin comprender que se encuentra arraigada en la enseñanza y estimulada por la gracia de la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo, como lo dice Santiago 2:1. A la luz de esto podemos distinguir un modelo profundamente centrado en el Evangelio, en lo que Santiago procura lograr como pastor de las almas de sus lectores, su método evangelístico sobre la importancia que debemos dar a nuestras palabras. Se divide en 3 pasos, de los cuales tenemos mucho que aprender. Paso 1. Darse cuenta de que la profundidad del pecado, la contaminación del corazón y la necesidad de la gracia salvadora son todas evidencias por el uso que le damos a nuestra lengua. Este es el método de la gracia desde el comienzo hasta el fin.
En ninguna parte se ilustra esto tan gráficamente como en las experiencias de Isaías. No hay pasaje más poderoso en el Antiguo Testamento que Isaías 6. En Isaías 6, el profeta se encuentra con el Dios exaltado, cuya majestuosa presencia parece inundar el templo. Isaías ve criaturas perfectas y perpetuamente santas, con sus rostros cubiertos ante la gloria de aquel que es eterno, infinito, intrínseco e increíblemente santo. A su alrededor todo parece desintegrarse. En su interior todo parece quebrantarse. Él se siente perdido o arruinado. Eso es en Isaías 6:5. Hace un descubrimiento ahí Isaías cuando se encuentra ante la gloria del Señor. El lenguaje expresa el silencio que se siente en presencia de un desastre de la muerte. Este es el día de las Torres Gemelas para Isaías, el momento del 11 de septiembre en su experiencia espiritual. Él lo expresó así: ¡ay de mí que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Esto está en Isaías 6:5. En momentos enigmáticos, me parece que puedo ver a Isaías tambaleándose más tarde ese día en la casa de su amigo Benjamín, temblando hasta lo más profundo por su experiencia, deja escapar detalles sobre su visión de Dios. Ha descubierto que es un hombre de labios impuros. Pienso que puedo oír a Benjamín contestar compasivo, preocupado por la inestabilidad de su amigo de muchos años. No, Isaías, tú no. Eres la última persona de quien se podría decir eso. Eres nuestro predicador más prominente y elocuente. Creo escuchar a Isaías responder: no entiendes. He visto al Rey, he sentido la contaminación en mi lengua. La luz ha expuesto la oscuridad en cada una de sus grietas. ¡Ay de mí! Es en el instrumento mismo que Dios me ha llamado a usar, en el área misma de mi vida en la cual los otros me consideran dotado, donde el pecado se ha enredado más profundamente. Y pongamos muchísima atención a la siguiente frase. Podemos ver que no entendemos bien la profundidad del pecado hasta que nos damos cuenta de que ha establecido su hogar mucho más sutilmente en donde somos fuertes y en nuestros dones antes que en nuestras debilidades. Es en el don mismo de Dios. Es en el don mismo de Dios que Dios nos ha dado, donde aquel pecado se ha desarrollado en su nivel más sutil. Pero cuando somos llevados a ver esto, despojados de nuestro autoengaño y conducidos al arrepentimiento, entonces Dios puede hacer algo con nosotros. Hoy en día, muchos parecen encontrar el hablar algo fácil. Las nuevas generaciones, después de todo, han sido educadas para expresarse, contribuir a una discusión y debatir tanto por la palabra hablada como por la palabra escrita. Raras veces parecemos entender que en las palabras, en nuestro discurso, es donde el pecado abunda con mayor probabilidad. Solo cuando hemos reconocido y comprendido cuán peligrosa y destructiva ha sido nuestra lengua, podemos clamar a Dios en arrepentimiento y correr hacia Él para buscar el perdón que necesitamos. ¡Wow! ¡Qué fuerte ese paso 1! Vamos ahora al paso 2. Reconocer que somos nuevas criaturas en Jesús. Santiago, al principio de su argumento, impulsó a su audiencia a comprender que debemos reconocer que hemos sido hechos nuevas criaturas en Jesús, que aún no somos aquella persona madura que queremos ser. Estamos en proceso, pero gracias a Dios no somos la antigua persona que una vez fuimos. ¡Qué gran manera de pensar en la vida cristiana! Vivimos en un orden creado, estropeado por el pecado. Ese pecado ha torcido y contaminado nuestras palabras, pero Dios ha comenzado su obra, una nueva creación. Ha inaugurado los aspectos de ella que serán consumados cuando Jesús vuelva. Entonces, en la regeneración de todas las cosas, cada lengua confesará que Jesucristo es Señor. Esta regeneración es una obra soberana de Dios. Sí, pero generalmente no ocurre en un vacío, como implica que tengamos nuestros ojos abiertos para ver el reino de Dios. Él suele regenerarnos en el contexto de la verdad del Evangelio que ilumina nuestra mente. La verdad en la mente da forma a la verdad en el corazón, lo mismo por lo cual David oró. Y dijo David: Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre y mi lengua alabará tu justicia. Abre, Señor, mis labios
y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo 51, 13 al 15. Cuán importante es para nosotros reconocer el poder del nuevo nacimiento para crear nuevos pensamientos, que a su vez se expresarán en un nuevo modelo de nuestras palabras. Y hablando un poco acerca de estos puntos, paso 1 nos habla y dice darse cuenta de que la profundidad del pecado recientemente, en nuestra vida. Y yo quiero contarles, recientemente estuve platicando con alguien y esta persona me decía cómo alguien que te ama puede ser tan hiriente con sus palabras. Esa persona me decía eso. Alguien que te ama te dice cosas que te lastiman. Y entonces yo llegaba a una conclusión y le decía a este amigo, tienes que entender una cosa. El pecado saca lo peor de nosotros. El pecado tiene la capacidad de mostrar la peor versión de nosotros. Y cuando uno está en pecado y uno no se mide, mucho amor, entre comillas, puede haber, pero el pecado saca la peor versión de ti. Y va a decir, y va a herir, y va a lastimar. Y a veces uno no es que uno diga, ay, voy a decir esto para herir, pero la condición de pecado te lleva a ese punto de no ser constructivo, de no ser de bendición con tus palabras. Y debemos ser cuidadosos con eso, porque el pecado saca la peor versión de nosotros. Wow, sí. Y es verdad que a través de las palabras es como podemos bendecir o dañar, edificar o podemos botar algo totalmente. Y esas palabras que decimos muchas veces vienen desde una herida hacia personas que tienen otra herida. Ajá. Entonces debemos pensar en esto y me encantaba cuando al inicio también comentábamos que hay silencios prudentes. Sí, claro. Y uno es dueño de sus palabras, pero también dueño de sus silencios. Por favor. ¿Verdad? Y uno, sobre todo como comunicador, a veces al inicio de la carrera uno piensa, entre más hable soy mejor. Y la verdad es que conforme pasa el tiempo yo me doy cuenta que entre menos hablo, más sabia puedo ser. El tonto es contado por sabio cuando calla. Entonces nosotros también, y la importancia de poder mantener esa prudencia en nosotros por amor a Cristo, por amor a los demás, ¿verdad? Sí, sí. Yo pienso que como lo está poniendo el autor ahorita, es que así como hablábamos antes nosotros mismos de yo lo que era antes, Ajá. yo lo que soy ahora, pero el autor nos dice, eso se mira en las palabras. Sí. Es decir, cómo hablaba antes Ajá. y será que hablo diferente ahora. Porque en las palabras se manifiesta mucho de lo que somos, de lo que pensamos y si ha habido un verdadero cambio en nuestro corazón. Y pues viéndolo de esa manera uno dice, uy, a veces será... ¿Será que sí hay un antes y un después? ¿Será que sí hay un antes y un después? Y yo creo que la esperanza nos la pinta en que no la planteemos 0 y 100, sino como dice, bueno, estoy en proceso, El proceso. pero gracias a Dios que ya no soy el mismo que era antes, ¿verdad? Creo que eso me da esperanza. Y por otro lado, se hace evidente en lo que nosotros constantemente decimos, cómo vamos, ¿verdad? ¿Cómo vamos? A ver, amigo oyente, amigo televidente, Isaías 6:5 dice, tengo labios impuros. Esa es una gran revelación. Y tal vez tú y yo decíamos, sí, tengo labios impuros. Yo digo cosas que son imprudentes, tengo que tener mucho más cuidado. Tengo labios impuros. Pero escucha esto. El verso 6 dice, un serafín con un carbón encendido, ni siquiera lo podía tocar el ángel, sino que lo llevaba con tenazas, que lo saca del altar, viene y se lo pone en los labios. Y si tú te ves así, ¿verdad? Imagínate el Señor trayendo del altar un fuego purificador que te quema los labios para redimirte a través del fuego. Y dice, tu culpa ha sido quitada y tu pecado perdonado. Eso te lo dice el Señor hoy. Independientemente de qué dijiste, a quién heriste, en el nombre de Jesús, recibe ese perdón que viene de parte de Dios. Imagínate ese carbón encendido, ese perdón que viene de Dios, esa sanación que viene a través del fuego que te consume. Y entonces recibe ese perdón. Y como bien dice el autor, el primer punto es darnos cuenta de nuestros labios impuros y el segundo punto es darnos cuenta que no hemos llegado, ¿verdad? Pero estamos en ese camino, en ese proceso. Y a veces podemos ser demasiado duros también con nosotros mismos.
pero en el nombre de Jesús recibe ese poder purificador que viene de parte de Dios para tu vida. Y tiene que ver con la obra de Jesús, que es el paso 2, ¿no? Eres una nueva criatura. Y hay una frase de The Chosen que me gustó muchísimo de la primera temporada y dice: yo solo sé que era de una manera y Él me encontró y ahora soy de otra manera. ¿Verdad? Y es eso, estamos en el proceso, no eres el producto terminado, no estás en la meta final todavía, pero estás en ese proceso y puedes ver para atrás y como decía Huguito, sentir la satisfacción de decir: sí, quizás no soy perfecto, pero no soy la persona que era. Cristo está trabajando en mí. Y es precisamente entender eso, Ana, ¿verdad? Entender esa parte. Cristo está trabajando en mí. Así es, y estoy en ese proceso y cada día avanzo. Y yo me descubrí después, ¿verdad? Muy temprano en el caminar cristiano, era que cada día tenía su propio afán, entonces cada día batallaba, ¿verdad? Y hoy peleo esta batalla. Y si cometí un error atrás, el enemigo viene a destruirte y viene a acusarte, pero Jesús no, Jesús viene y te da esperanza y te dice: no, yo ya cargué ese pecado, recibe de mi sanación y de mi perdón. Estamos en ese proceso, pero en el cual no retrocedemos, sino avanzamos. Avanzamos hacia Jesús, y es que muchas veces el pecado puede ser tan sutil, ¿verdad? Sobre todo con las palabras. Así es mi forma de hacer, así hablo yo de pesado, así esto. Hay una palabra que a mí, no hasta hace como unos 2 años, me hizo clic mal, que no me gusta escuchar. Y creo que es muy chapina. Y es que no decimos vamos a platicar, vamos a pelaticar. Ay, ustedes, esa palabra, cuando yo escucho, al principio para mí era normal. Yo decía: ay, mis tías se van a juntar a pelaticar, yo quiero escuchar de qué van a hablar. Ahí Saludos a las tías. Saludos, tías. Ya no somos así, ya cambiamos en Cristo. Pero sí, yo recuerdo que lo escuchaba mucho. La hora del cafecito es la hora del chismecito en la oficina. Y oigan, lo tomamos tan normal, tan como parte de una cultura, una costumbre, pero en realidad está bien reunirnos para hablar, platicar, o la hora del chismecito, hablar de otras personas, hablar mal. Interesante. Eso no honra a Cristo, eso no nos honra ni siquiera a nosotros, mucho menos honra a Cristo Jesús. Y lo hemos normalizado tanto porque el pecado es sutil, entra sutilmente en nuestros corazones. Sí, y lo disfrazamos. No soy chismoso, soy comunicativo, ¿verdad? Y tenés razón con lo que estás diciendo. Y yo creo que es un buen momento para que nosotros oremos, Huguito, y le pidamos al Señor que haga algo con nuestra boca. Oremos. Y yo quiero nada más mencionar mensajes cortitos. Angie Mexicanos dice: antes de Jesús, miedo, pero ahora victoria en mi vida. Víctor Jiménez dice: antes sin valor, hoy valioso en Él. Y con esas ideas que nos mandan aquí, Víctor, gracias por ese comentario, que le podamos pedir al Señor que Él nos dé su valor y que nosotros podamos enfocarnos en eso, que Él nos ayude a cambiar nuestras palabras para que podamos mostrar ese valor y que podamos manifestar a Jesús en nuestro corazón. Y como ya lo dijiste antes, darle la puerta. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, por este momento de oportunidad. Padre, hoy queremos darte una vez más nuestra vida y pedirte que tú nos ayudes a tener palabras de valor, Señor. Padre, que podamos reconocer qué tan profundo puede ser nuestro pecado o nuestra corrupción, Señor, y reconocer que solo necesitamos de ti para poder ser nuevos, Señor, que la nueva creación viene solo de ti. Hoy, Jesús, te pedimos que entres a nuestra vida y que nos ayudes a tener palabras de valor para los demás. Gracias, Señor. Te entregamos este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y estamos hablando de los primeros pasos. Paso 1, pues el pecado, ¿verdad? Cómo daña nuestra palabra, nuestros dichos. El 2, entender que somos nuevas criaturas. Y el 3 es lo que viene a continuación, el tercer bloque, y se lo quiero anticipar: dejar que la palabra moldee nuestros pensamientos y palabras de cada día. Y esto va a estar poderoso porque tiene que ver con cómo sigo creciendo y cómo sigo llegando a esa medida que el Señor tiene para mí. Y yo lo quiero invitar para que nos acompañe a esta breve pausa y regresamos con más de su programa Vaya con Dios. Vaya con Dios. Continuamos entonces con la lectura y vamos con el paso 3, continuar en la palabra. La obra de la palabra de Dios inaugura la vida cristiana, pero también sustenta su progreso. Mi lengua es constantemente limpiada y transformada por lo que viene de la lengua de Dios.
A medida que el corazón oye con oídos dispuestos a la palabra de Dios, una y otra vez es renovado y comienza a producir una lengua transformada. El principio es este: lo que sale de nuestra boca es determinado cada vez más por lo que ha salido de la boca de Dios. La santificación de la lengua es una obra en nosotros dirigida por la palabra de Dios, que viene a nosotros cuando la oímos y reside en nosotros cuando la recibimos. Este era el secreto, entre comillas, del uso de la lengua del propio Señor Jesús. Mateo ve a nuestro Señor como el cumplimiento de la profecía del siervo del Señor en Isaías. No disputará, no gritará, nadie oirá su voz en las calles, no acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde, hasta que haga triunfar la justicia. Esto es Mateo 12, 19, 20, pero citando Isaías 42, del 2 al 3. La explicación se encuentra en la tercera canción del siervo del Señor. El Señor omnipotente me ha concedido tener una lengua instruida para sostener con mi palabra al fatigado. Todas las mañanas me despierta y también me despierta el oído para que escuche como los discípulos. El Señor omnipotente me ha abierto los oídos y no he sido rebelde, ni me he vuelto atrás. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a los que me arrancaban la barba. Ante las burlas y los escupitajos no escondí mi rostro. Isaías 50, 4 al 6. La única ayuda más importante para poder usar mi lengua para la gloria de Jesús es permitir que la palabra de Dios more en mí tan ricamente que no pueda hablar con ningún otro acento. Esa, dicho sea de paso, es la razón por la cual es tan importante permanecer bajo la instrucción de la palabra, donde las Escrituras son expuestas con la gracia y el poder del Espíritu Santo. Es por este medio que la palabra comienza a hacer su obra espiritual en nosotros. A medida que las palabras que han sido formadas en la boca de Dios son digeridas por nosotros como pan de vida, comienzan a formar nuestro pensamiento, afectos y voluntad de una manera maravillosa. Demasiados cristianos caen en la trampa de creer que Dios da la regeneración y la justificación, pero luego, esencialmente, nos deja a nosotros hacer el resto con nuestras propias fuerzas. Necesitamos ver que vivimos por cada palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios nos santifica. Cuanto más me despierto por la mañana y me alimento con las Escrituras y cuanto más soy saturado con la palabra, más esa palabra hará el trabajo de santificación en mí y sobre mí, y por consiguiente entrenará más mi lengua a medida que su palabra me moldee y me dé forma. Es por esto que Jesús es nuestro ejemplo. El Padre abrió el oído de su Hijo. El Hijo no fue rebelde. Él estuvo dispuesto a ser maltratado y humillado. Mientras experimentaba las pruebas aquí en la tierra, ni siquiera abrió su boca. ¿Y por qué Jesús permaneció en silencio? Él guardó silencio por cada palabra que ha salido de nuestros labios, debido a cada mala palabra que hablamos. ¿Esto le proporciona a Dios una razón adecuada para condenarnos por toda la eternidad? El Señor Jesús vino al mundo para soportar el juicio de Dios contra el pecado de nuestras lenguas. Cuando estuvo de pie delante del sumo sacerdote y del juicio de Poncio Pilato, aceptó una sentencia de culpa. Pero era mi culpa, era tu culpa. Él llevó en su cuerpo sobre el madero los pecados de nuestros labios y de nuestras lenguas. ¿Deseas poder controlar mejor tu lengua? ¿Quieres seguir el ejemplo de Jesús? Entonces necesitas entender que Él es primero Salvador y luego ejemplo. Tienes que venir consciente del pecado de tus labios y decir: Dios, ten misericordia de mí que soy pecador. Te agradezco que Jesús viniera y permaneciera en silencio para poder llevar la penalidad de todo el mal uso que le doy a mi lengua. Toda la culpa puede ser limpiada. Jesús puede librarnos del mal uso de la lengua. Y cuando tú y yo venimos a Él conscientes de ese pecado, descubrimos cuán glorioso Salvador es Él. Aunque aún no esté perfeccionada ni glorificada, de ahora en adelante, nuestra lengua dará alabanzas, una nueva canción a nuestro Dios. Entonces, la gente no solo escuchará un vocabulario diferente, sino que nos oirá hablar con un acento diferente. Esto es lo que deja una impresión perdurable del poder de Jesús y la transformación de su gracia en nuestra vida. Mi tierra natal es Escocia, dice el autor. Tengo el privilegio de ser un residente extranjero en los Estados Unidos. Pero la gente a menudo me recuerda: usted tiene acento. Esto sucede en charlas e incluso en conversaciones en elevadores.
la gente al escucharme me dice, ¿de dónde viene? Usted no es de por aquí, ¿verdad? Esto es un ejemplo de lo que como pueblo de Dios podemos lograr por el modo en que usamos nuestras palabras, en la medida en que por la gracia de Dios aprendemos a hablar con un acento como el de Jesús. Al final del día, tal vez no cuente tanto nuestro discurso cristiano, sino más bien las preguntas que la gente se hará cuando salgamos de los lugares. ¿De dónde viene él o ella? ¿Sabe usted de dónde es esta persona? Cuando hablamos, sonamos un poco como Jesús. Porque cuando hemos sido conscientes de que nuestra lengua es pecaminosa y encontramos el perdón y la renovación en Él, y ahora su palabra mora con todas sus riquezas en nosotros, al fin de cuentas, a eso se asemeja la madurez espiritual. O mejor aún, así suena. Debido a la transformación de nuestro uso de la lengua, que esto sea verdadero en nosotros cada vez más. Y que sea verdadero en nosotros cada vez más, y definitivamente así tiene que ser. Le quiero recordar el paso 3, continuar en la palabra. Esto nos lleva al punto de que nuestra lengua debe ser constantemente limpiada. Y porque el autor decía que a veces tenemos la idea, muchos cristianos tenemos la idea de que el Señor nos trae la regeneración y luego es, bueno, mijo, mire cómo sale usted, ¿verdad? Cómo crece, cómo llega a la altura del varón perfecto a sus propias fuerzas. Pero no es así. Para eso nos dejó la palabra, para que nos limpiemos todos los días y para que Él nos perfeccione todos los días a través de ella. Y un ejemplo que se me hacía muy práctico es cuando un bebito, yo tengo a Gabriel tiene 1 año ahora y está ahí aprendiendo sus primeras palabras, ¿verdad? Cuando uno es bebito, aprende del contexto de lo que los papás enseñan, los papás hablan, las palabras que los papás dicen. Y yo aprendí que los hijos pronuncian bien o mal según cómo los papás les pronuncian. Si los papás les hablan, oh, qué pacho, bebé, y el bebé también habla así, pero si los papás les hablan bien, hablan correctamente. Lo que quiero decir con esto es que nosotros somos como esos bebitos que estamos creciendo en la fe y vamos a aprender las palabras que escuchamos de papá, ¿verdad? Si nos metemos con papá, si nos vamos a la palabra, vamos a aprender su lenguaje pero si no, de lo contrario, seguimos siendo lo que antes fuimos, ¿verdad? Y el llamado es a que seamos como esos bebés que aprenden el vocabulario de su padre. Pues vale, que si tenéis un acento diferente es porque sois de otra cultura. Oigan, pero a mí me encantó la parte del acento, el acento cristiano le llamaremos. ¿Sí? Es muy notorio cuando uno es cristiano, no tanto por lo que dice ser, sino por sus acciones, por tu forma de hablar. ¿Estás hablando en amor o estás hablando en rencor? Eso es importante porque no tiene que ver con tener un léxico religioso, No, ¿verdad? Que a veces confundimos eso, no. tiene que ver con el amor. Sí. Tiene todo que ver con el amor hacia Cristo y por ende amo a los demás como Cristo me está llamando a hacerlo. Algo que a mí me gustaba mucho del paso 3 es que dice, mi lengua es constantemente limpiada y transformada por lo que viene de Dios. Y justo ayer escuchaba yo en una prédica de Pastor Ariel, saludos al Pastor Ariel, y él decía que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, esa también es una forma de ir limpiando y de aceptar el sacrificio que Jesús hizo por mí. Y ahí es donde yo puedo mostrar que tengo un acento cristiano. Y yo pensaba, creo que una de las mayores características de un acento cristiano es la humildad de ustedes. Constantemente reconozco que me equivoco y constantemente perdono a otros cuando se equivocan porque son humanos y se van a equivocar. Entonces, parte de un acento cristiano, si hoy te haces esta pregunta, yo pienso que es la humildad, ir constantemente al trono de la gracia para pedirle perdón a Dios, pero también un perdón constante y sonante que va hacia las personas y se disculpa de frente. Sí, o sea que no es las vanas palabrerías, ¿verdad? Que pueden ser frases que usamos de manera regular, sin embargo es más bien la intención del corazón. Y si yo recuerdo que cuando uno forma un hábito, requiere trabajo, constancia, ¿verdad? Y al principio uno no va a comer saludable de manera regular porque le gusta, después se va volviendo ya algo parte del gusto. Hay gustos que son adquiridos, igual el hacer ejercicio, vivir una vida más sana, pero es parte. Y así es con la oración, así es con la lectura de la Biblia, exponernos a estos contenidos, estar escuchando este programa de crecimiento personal en lugar de escuchar alguna noticia. Yo creo que son hábitos que van cambiando. Y por cierto, ahora ustedes, a veces uno quisiera ver resultados más rápidos.
Pero estamos en este proceso. Es un proceso de transformación, un proceso de cambio en nuestra mente. Es un proceso en el que ya se vuelve parte de nosotros. Por eso la invitación a que leamos todos los días un capítulo de la Biblia, Afilando tu Espada, es hermoso. Es un capítulo, lo leemos, pero nos vamos transformando. Yo suelo hacerlo así, ¿verdad? Leo mi capítulo y subrayo. Antes de terminar, vuelvo a leer lo que subrayé y me quedo un ratito así como en silencio, ¿verdad? Entendiendo, ¿verdad? Sin hablar, sin decir nada, solo para que meditar en alguna de estas porciones que Dios quiere hablarme. Entonces, es un proceso. Y por cierto, les confieso algo, ¿no? Aquí en confianza, entre amigos. Está tan lindo el capítulo de hoy, ¿verdad? Por ejemplo, Isaías 53 o 6. 3. Isaías 3. Y que está tan lindo que mañana quisiera leer también el de mañana, Lucas ya no, 19, no, mejor. Y así vamos. Pero y he descubierto que no. Hoy, porque mañana me despierto diciendo, no sé, ayer leí dos capítulos. Hoy hay descanso. Hoy hay descanso. No es cierto. Es uno. Y en la medida de, claro, a medida que vas avanzando, quisieras estudiar un poquito más. Pero te quiero decir, es un proceso, afina ese hábito con la repetición y con un cambio de mentalidad que va a venir gradual, Huguito. Fíjate que eso es una cosa bonita, de que es gradual y que como que va siendo natural. O sea, ni te vas dando cuenta conforme el Señor va cambiando tu corazón. Si uno le da el tiempo y lo que decías, las disciplinas y los hábitos, y funciona también al contrario, eso es lo malo, ¿verdad ustedes? Ahorita pensaba que ayer tuvimos oportunidad de almorzar con mi familia, con mis hijos, que ya son mayores, pero me di cuenta que mucho de la plática tenía que ver con noticias internacionales y cosas, y como solo eso he estado viendo en las redes sociales y en el YouTube, ¿verdad? A mí me sale un montón de noticias y me llaman la atención y me pongo a verlas, ¿verdad ustedes? Pero sin darme cuenta después estoy hablando de eso y ¿por qué estoy hablando de eso? Incluso en una plática familiar, pues porque lo he tenido tanto, ¿verdad? De estar oyendo que eso sale, y eso es sin darme cuenta, sin pensarlo. Pero lo bueno y lo malo podría ser es que funciona también para lo otro, ¿verdad? Cuando uno lee la Biblia, cuando uno tiene eso en la mente, lo tiene fresco, por así decirlo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo lo puede usar para darnos una palabra de sabiduría, para tomar una decisión. Quisiera decir bueno, quiero estarme en las redes sociales, pero eso no me va a afectar. Pero lamentablemente eso no es así, ¿verdad? Sí me afecta, sí me condiciona. Pero la buena noticia es que cuando nosotros ponemos también de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo para hacer algo que es para el Señor, eso también nos va cambiando naturalmente, ¿verdad? Y esto creo que es interesante porque al final usted hoy puede reflexionar y decir, nunca he sido una persona que construye con sus palabras. Es más, he herido a mi familia, he herido a mis hijos, he herido a mi esposa, a mi esposo a través de mis palabras. Pero hoy usted está escuchando este mensaje y reflexiona y dices, ¿qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? Y el escritor dice, de ahora en adelante nuestra lengua dará alabanzas. De ahora en adelante nuestra boca será transformada. Jesús viene y provoca esa transformación en nuestra vida y nos deja su palabra para que ahora nuestras palabras sean cambiadas. ¿Qué tal si ahora empieza a construir? Quizás usted dice, ya cometí el error. Quizás hoy es un buen día para empezar a construir pidiendo perdón, ¿verdad? Es un buen comienzo, es decir, dije cosas que no debí decir, me equivoqué, y empezar a construir de ahí. Pero que haya cometido un error antes no significa que deba quedarse ahí, ¿verdad? Necesitamos ir y cambiar. Oigan, y a mí me impacta, yo recuerdo ahorita, voy a confesar, voy a hacer una confesión. Llevamos 2 años y medio de casados con mi esposo, entonces tengo como que muchas situaciones de esposos recién casados. Y me he dado cuenta que cuando tenemos una discusión, si en ese mismo día después, bueno, yo tomo mi tiempo con Dios, ¿saben qué sucede al salir de mi tiempo con Dios? Voy directo a mi esposo y perdóname, fui una mala persona, hice esto que no estuvo bien, disculpa. Lo primero que sale de mi boca después del tiempo con Dios, si tuve una pelea con mi esposo que en ese momento no se solucionó,
es ir a pedir perdón. Es lo primero que sale. No sale otra cosa más que perdón. Discúlpame, es buscar esa reconciliación en amor y por amor. Ya no busco quién tiene la razón, sino que busco reconciliar en amor, porque Cristo me ama de esa forma y yo acabo de salir de un lugar donde me fueron perdonadas todas mis deudas a través de su sacrificio. Interesante. Sí, es interesante. Y yo creo que aquí el tema es examinémonos y por cierto ustedes, a mí algo que me cambió la vida hace un par de años fue, lo leí en un bonito libro y es que una de las grandes situaciones que impiden a una persona a avanzar en la vida es esa justificación que dice yo soy así, ya, ¿verdad? Y así soy, pues. Pero no es así. Te hiciste así. En el ambiente que creciste y demás, te hiciste así. Pero no necesariamente es que eres así. Puedes cambiar esa forma de ser. En mi caso, recuerdo que esta reflexión era, hablo con muchísimo... ¿cuál es la palabra? Cuando te estoy diciendo algo en sentido figurado, hombre, como... Parábolas, analogías. No, al final que puedo trasladarte un mensaje Indirecta. de manera Sarcasmo, directa, ironía. sarcasmo, ¿verdad? Y yo no podía, ¿verdad? Cuando haciendo este ejercicio dije, no puede ser, ¿verdad? ¿En qué momento, verdad? Eso se me coló en mi vida y se volvió parte normal de mi conversación. Esos momentos de reflexión que vienen con Dios. Y entonces, pero podemos cambiar, ¿verdad? Podemos cambiar. Y recuerdo mi oración, Dios, ayúdame a entender en el momento que estoy usando ese recurso que ya se ha vuelto para nosotros. Así como cuando hablamos acá todos tenemos muletías, usted ya conoce las mías. Entonces, ¿verdad? Cada quien nos vamos identificando, pero estar pendiente y saber que tienes eso para poder evitarlo cuando tengas una conversación. Entonces yo creo que es un momento de reflexión, un momento en el que yo creo que Dios nos revela de que tenemos que tener cuidado con nuestra boca y que ahí viene pecado, pero viene fuego de Dios que puede cambiar esa boca y puede perdonar y que ese cambio es gradual y que viene de la adopción de nuevos hábitos. Es un cambio gradual y también yo quiero agregar algo. Si de pronto tú dices, pues que yo nunca he leído la Biblia, me parece que no lo voy a lograr. No lo veas como un todo, como de tengo que leerme todo el libro. Justo lo que decía Aner, ¿verdad? Es un paso a paso y ahora en la aplicación de la Biblia, en YouVersion, podemos darle play y lo escuchamos en audio y fabulosísimo. Ahorita en el nuevo plan que tenemos una introducción también, ¿verdad? Que nos están haciendo como a entender, dar un preview, tener un preview de... Yo lo que hago es que yo le doy play cuando voy camino al trabajo y de regreso del trabajo lo vuelvo a escuchar. Ya cuando estoy en mi casa, en la nochecita, pues ya hago como mi devocional como tal y escribo, pero ayuda mucho el estar escuchando constantemente. La fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. ¿Qué te diré? Tengo mis momentos, ¿no? En todo. Pero eso es lo importante, que podemos hacer cosas para, si uno es intencional, ¿verdad? Uno puede poner alabanzas, por ejemplo, en vez de poner... no sé, otra cosa, ¿verdad? Sea. Uno puede escuchar la Biblia, uno puede escuchar buenos libros. También ahora hay aplicaciones para escuchar buenos libros. O sea, ¿cuántas cosas podemos hacer? Y el asunto es que cuando nosotros las elegimos anticipadamente, como lo predecide que acabamos de leer el libro, de alguna manera uno empieza a ayudarse a uno mismo, ¿verdad? Porque las cosas para que uno las haga tiene que ser de alguna manera fáciles de llevar a cabo después, porque si no uno lo hace 2 días y después regresa, ¿verdad? Entonces yo creo que nosotros podemos tomar decisiones, podemos preparar las cosas antes, podemos revisar qué podemos leer, tomar el fin de semana, estas van a ser mis lecturas, ¿verdad? Podemos bajar mensajes que nos llamen la atención y tenerlos listos para escuchar, ¿verdad? Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer. Por supuesto, la palabra de Dios es la base, es lo que el autor nos decía, pero yo creo que hay muchas otras oportunidades de cosas que podemos hacer intencionalmente para crecer y para que vayamos tomando un camino. Y yo quiero recordarle rápidamente los 3 pasos que el autor nos está dejando según la carta a Santiago. Y aquí está. 1, descubrir cómo nuestras palabras delatan la condición del corazón. 2, recordar que en Cristo ya no somos quienes solíamos ser. Y 3, dejar que la palabra moldee nuestros pensamientos y palabras cada día. Y el autor decía en el texto, ¿deseas poder controlar tu lengua? Y cada vez cuando lo leías, yo quería decir, sí, ¿verdad? ¿Quieres seguir el ejemplo de Jesús? Sí.
Pues la cosa no es tan complicada. Uno, debes reconocer que el pecado saca la peor versión de nosotros y contamina nuestra lengua. Dos, que necesitas a Jesús como tu Salvador. Y tres, que necesitas crecer a través de la palabra todos los días. Y yo quiero invitarte para que me acompañes en esta oración. No sé cómo está tu corazón hoy. No sé si tú has sido afectado a través de las palabras de otras personas y hoy necesitas pedir perdón también por lo que has pensado y por lo que has dicho. Hoy oremos. Padre, nos presentamos delante de ti. Tú conoces la profundidad de nuestro corazón y conoces las palabras que hoy mismo estamos transmitiendo. Queremos pedir perdón por las palabras dichas, por las palabras que han herido, por los silencios no otorgados con madurez. Hoy queremos presentarnos delante de ti y pedirte perdón. Perdona a ti porque te hemos fallado con nuestra boca. Ayúdanos para que a través de nuestras palabras podamos ser personas que edifican, personas que construyen, personas que traen buenas noticias de salvación. Ayúdanos, Señor, porque si nos hemos equivocado y hemos destruido a través de nuestras palabras, hoy venga tu Espíritu Santo a nuestra vida y traigas reflexión a nosotros, traigas arrepentimiento a nosotros y que tu palabra venga y sea el fundamento de las palabras que vamos a decir. No religiosamente, sino personas que han sido transformadas y que hablan de lo que han visto y han oído y lo hablan con amor como así hemos sido amados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús porque te necesitamos. Y sin duda alguna, Señor, no queremos dañar a las personas que amamos, a las personas que están en nuestro entorno. Y a través de nuestras palabras tenemos la oportunidad de ser de bendición. Así que te necesitamos. Guíanos y usa nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Ha sido un programa muy desafiante. De hecho, siento que se pasó demasiado rápido el tiempo. Sí. Que pasó producción muy rápido. Nos fuimos hoy. Poder. Si pueden resumir, ¿qué se llevan del programa de hoy? Sí. Hay un gran poder y empecemos reconociendo, ¿verdad? El poder que hay en nuestros labios y reconocer también de que Jesús puede cambiarnos. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Debo ser constante en estar frente a Dios, escuchar y leer la palabra en mi vida. Yo quisiera decir dos cosas. Una es que las palabras que decimos son como un indicador de cómo estamos, ¿verdad? Creo que hoy nos hacía ver el autor eso, que podemos supervisar o revisar nuestras palabras, pero por otro lado, que podemos también darle alimento a nuestra mente permaneciendo en la palabra. Qué rico. Y pues yo quiero agradecerle a usted por la sintonía y por la apertura de compartirnos sus experiencias. Y yo me quedo con la frase que dijeron el viernes y que creo que aplicó para todo el programa de hoy. El discurso y el silencio expresado de manera apropiada son señales de madurez. Y quitémosle la madurez. Son señales de qué tanto Cristo gobierna nuestra vida. Así que tengamos cuidado con eso. Las palabras que hoy decimos hablan de qué tan transformados estamos o qué tan arrepentidos estamos. Y yo creo que hoy podemos ser esa luz que se pone en lo alto para iluminar a los que están en casa, los que están en nuestro entorno, y nuestras palabras son importantes. Así que nos despedimos diciendo que gracias a Dios hoy es lunes. Eso, muy bien, perfecto. ¿Usted está listo? ¿Está listo? Lo vamos a decir juntos, así que prepárense. 1, 2 y 3. Gracias a Dios,